Esto va a ser simplemente un repaso, solamente para volver a agarrar el hilo. Habíamos mostrado que en general, pues solamente nos vamos a enfocar para este nivel el presente simple y el pasado simple. Simple present and past simple. Habíamos dicho que cuando pasamos de voz activa de ese modo verbal a la voz pasiva, pues entonces incluíamos el verbo to be conjugado en la forma original de la voz activa. Es decir, si esta voz activa estaba en presente simple, pues el presente simple lo vamos a seguir encontrando en el verbo to be y lo que va a cambiar es el verbo en cuestión que siempre se va a colocar en participio pasado. Por ejemplo, decir en presente simple, she sees me, el verbo principal es el verbo ver, see. Y al cambiarlo a voz pasiva, simplemente agrego el to be en presente simple y cambio a seen. Lo mismo, la misma dinámica sería para el pasado simple. Si yo tengo una oración en pasado simple, she saw me, ella me vio, saw está en pasado simple. Por lo tanto, el verbo to be yo lo conjugo en pasado simple y el verbo principal, pues como en todos los casos, siempre va a ser en past participle, en participio pasado. Por eso aquí se usa sin dos veces. Lo que cambia sería la conjugación del to be. Y pues entonces habíamos hablado de estructuras, que en la voz activa tenemos el agente, que es el que hace la acción. También lo podemos entender como sujeto de la oración, porque es el que realiza esta acción en cuestión. La acción la entendemos como verbo y the receiver es el que recibe o se ha beneficiado o incluso afectado por esa acción, que en otras palabras también se entiende como objeto de la oración. En la voz pasiva simplemente hacemos un intercambio. The receiver of the object is put first. Está puesto de primero. La acción, el verbo en cuestión, ya les expliqué que era lo que hacíamos. Incluíamos el verbo be, incluíamos también el participio. Entonces vimos ejemplos como I do it. En voz pasiva sería it is done by me, si quiero aclarar que fue por mí, aunque eso pues no es relevante en la voz pasiva. Lo relevante es la acción y quién fue afectado en este caso. She sees me, ya lo vimos. I'm seen. I made it. It was made. Y puedo aclarar que by me. And she saw me. I was seen by her. Ok, ahora lo que ya concierne a lo que es esta clase, yo les voy a utilizar acá el verbo get. Resulta que get es un verbo que lo encontramos mucho con los verbos frasales y en algunos casos hay verbos muy particulares que también utilizan el get a modo de collocation. Eso quiere decir que get usualmente se coloca antes de otras palabras. Esas ya son las construcciones más usuales. In conversation, we sometimes use get instead of be with the passive voice. For example, if I want to say get paid, it's the same be paid. Get shot is the same be shot. Get killed is the same be killed. We usually omit the agent after get. For example, we can make a comparison in here. I was shot by a cowboy. It's the same if I say he got shot. Remember, a veces no, usualmente, si omitimos el agente,
de la oración, entonces by a cowboy pues no es relevante. Esto yo lo puedo eliminar. Esto yo lo elimino si yo quiero cambiar el was por el get. Que en este caso, si yo cambio was por el get y por lo tanto no uso el agente, ¿cómo quedaría esta oración? ¿Diría get o diría got? Sabiendo que get es presente, got es pasado. ¿Qué dirían? ¿Qué se les ocurre? Pues es con got, ¿no? En got. Entonces la Porque está oración el sería... what. Entonces la oración, ¿qué sería? ¿Cómo sería la oración completa? He got shot. He got shot, exactamente. Shot. Diría he, sigo hablando del que recibió los disparos. El verbo get lo coloco en pasado porque precisamente viene del was. Shot es el participio pasado de should. Y pues yo no necesito decir que fue por un vaquero. Yo puedo incluir cualquier otra información que sea más relevante que decir quién fue el que lo hizo. Que en este caso puedo decir 3 times. He got shot 3 times. Otro ejemplo sería, Hollywood actors get paid a lot of money. ¿Qué pudiésemos entender por Hollywood actors get paid a lot of money? Vamos a hacerlo primero de esta manera. Si tenemos allí el get y sabemos que es lo mismo que utilizar el be, ¿cómo sería si yo lo dijera con be? ¿Cuál forma tendría que utilizar del verbo be? Sería como Hollywood actors are paid a lot of money. Exactamente. Como estamos hablando en plural actors, entonces yo tendría que ver, bueno, es el verbo to be pluralizado. ¿Cuál tiempo verbal? Veo que está get, eso es presente simple. Entonces, la forma pluralizada en presente simple del verbo to be es are. Entonces, Hollywood actors are paid a lot of money. I don't like violent movies. A lot of people get shot and killed. Hagamos el mismo ejercicio. ¿Cómo sería si yo en vez de get uso el be? A lot of people are shot and killed. Exactamente. ¿Y qué significaría eso de I don't like violent movies? A lot of people get shot and killed. A mí no me gustan las películas violentas. Muchas personas son disparadas. Ajá, Son disparadas y y matadas. o también diríamos asesinadas, ¿no? Ah, ok, sí suena más bonito. Sería Por mejor eso decir. el get se cambia a son. Get, si get es lo mismo que decir el verbo be, ser o estar, es lo mismo que yo lo traduzca de que son disparadas y asesinadas. Porque el significado viene siendo lo mismo. Get vendría siendo en la voz pasiva como un sinónimo del be. Eso es lo que les quiero enseñar en esta parte. No importa que ustedes lo vean con get o lo vean con be, el significado siempre va a ser el mismo. ¿Sí me sigue la idea? Sí, teacher. De esta manera vamos a hacer más ejercicios, ¿sí? When get is used with the passive voice, questions and negatives are formed with do, does, did, and other auxiliaries. Be is not used with get. It is wrong if I say, she wasn't get paid last Friday. Como get es un verbo distinto al be,
yo tendría que suprimir ese be, porque ya la regla me dice que no puedo usar ambos juntos, sino que yo tendría que eliminar el be y dejar el get. Como es una negación y yo veo que está en pasado, ¿cuál es el auxiliar que me permite plantear una negación en pasado para poder dejar el get? Did. Did. ¿Y la negación? Did not. Didn't. Did not o didn't, exactamente. Esa sería la forma correcta. Por ejemplo, si lo planteo en una pregunta, diría, how much do actors get paid for a movie? She didn't get paid last Friday. Este que está acá es la forma correcta de este que les decía que es incorrecto. Es incorrecto si yo incluyo el to be y el get. Juntos no pueden estar. Si yo quiero usar get, elimino el be y es donde yo agrego el auxiliar del pasado con la negación, porque yo estoy hablando del pasado. A ella no se le pagó el viernes pasado. Y al comienzo de la clase, pues les mencionaba que get es muy usado en el inglés, pero es usado con palabras en particular. Palabras que en este caso son verbos. Verbos en particular. Incluso hasta con verbos frasales ustedes van a encontrar mucho el get. Porque el get es muy utilizado al momento de expresar ideas. Entonces, get is frequently used with shot. Shot, que significa disparado, grabado, lanzado. Killed, asesinado. Injured, lesionado. Wounded, herido. Paid, pagado. Hired, contratado. También a veces puede significar alquilado o arrendado. Fired, despedido. También a veces se entiende como disparado, ¿no? Viene siendo un sinónimo. Laid off. ¿Me dice algo, Iván? Sí, hired también es como adquirido, ¿no? ¿Cuál? Hired o hired. Hired. Yo lo entiendo de tres maneras. Hired, contratado, y en algunos casos alquilado o arrendado. ¿Usted me dice que le parece como cuál? ¿Adquirido? Adquirido. Sí, adquirido. Pues adquirido me suena más como acquired, ¿no? No, es que yo he escuchado como get hired como a cosas de adquirirlo, algo así. Entonces no estoy seguro. Hired como adquirido. Déjeme ver un poco más esa información y le confirmo, Iván. Por ahorita no me llega nada a la mente. Usted me dice que tendría que ser adquirido. Tendríamos también el verbo frasal laid off. Laid off es otra forma para poder decir despedir, que sería fired. Tengo fired, si lo quiero decir de manera formal, y recordemos que los verbos frasales se utilizan más que todo en la informalidad. Entonces, laid off también se puede utilizar entendiéndose como despedir. Laid off también en otros casos se entiende como dejar algo en un sitio. Luego continuamos con picked. 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 La E no suena. Picked. Puede entenderse como recogido, escogido o seleccionado también. Cuffed. Cuffed es el participio pasado de catch. Quiere decir que cuffed significa agarrado, alcanzado o incluso contagiado. Done, ¿qué es lo que significa done? Este sí lo hemos trabajado. Hecho o realizado. Exactamente. Y sent, Enviado. enviado, ¿sí? Y stolen,
¿Robado? Robado. ¿Qué es el Robado. pasado de steal? Exactamente, robado. Muy bien. Si yo digo, she got hired for the job, ¿eso qué significa? Él fue despedido del trabajo. Bueno, Ella ella, fue. ¿no? ¿Sería despedido o contratado? Contratado. No, contratada, contratada. Ah, Sí, Contratado. porque hire es contratado. Y si yo quiero, en vez de usar el got, usar el the, ¿cómo sería? she was. She was hired for the job. Exactamente, porque got está allí en pasado. Si fuese get, ahí sí usaría is. Muy bien. Y si yo digo, he got laid off last month, ¿qué entendemos? Él lo despidieron el mes pasado. Él fue despedido el mes pasado, exactamente. Aquí sí hablaríamos entonces de despedir. Bueno, chicos, entonces les voy a aplicar unos ejercicios. Entonces me gustaría que pudiesen tener una, no sé, una captura de pantalla de esto. Me avisan para ver si puedo continuar y podamos aplicar esto que acabamos de hacer. ¿Me avisan si puedo continuar? No, teacher, no entiendo. ¿Qué no entiende? No sé, no sé qué se está haciendo, o sea, no tengo ni idea. No sé. No, que le digo que le tome una captura porque voy a proceder a hacer unos ejercicios y si quiere tenerlo a la mano, pues para que ya lo tenga, para no devolverme. O sea, vamos a aplicar esto en unos ejercicios. Entonces, si ya tiene la captura de pantalla, pues procedemos a hacer los ejercicios. Ok, teacher, gracias. Ok. Ya, permítanme un momento porque se me fue el control de la presentación, entonces no veo... No veo bien ya. In here, we need to fill in the blanks with get plus the past participle of the verb in parentheses. Choose an appropriate tense. For example, if I say who for the role in the movie, entonces yo le sugiero el verbo choose, elegir. La respuesta correcta sería got chosen. Eso es lo que tendríamos que hacer. Yo les sugiero un verbo y ustedes me dicen cómo sería el uso de ese verbo usando el get y bien sea si tendríamos que usar presente simple o pasado simple. Allí es donde ustedes van a tener que discernir cuál sería el tiempo verbal adecuado para este ejercicio. Por ejemplo, el número 1 sería Reagan on the day of the Oscars. Entonces tengo should, el verbo disparar. ¿Cómo era que utilizaba ese verbo en participio pasado y cómo sería si uso el get? ¿Estamos hablando de una anécdota o algo que estaría en presente simple? ¿Qué hacemos? Yo creo que sería como que es una anécdota así. Entonces sería got shot. Es pasado, ¿no? Sí, Got. porque es como una anécdota. Exactamente. Reagan fue disparado el día de los Oscars. ¿O fue fotografiado, no será? Pues yo creo que hablan del presidente Reagan. Pero no importa, también puede ser así como usted lo dice, Iván, también tiene mucho sentido. Y porque Reagan fue actor también, ¿no? Ujú. Sí, Reagan, el expresidente. Sí, el de Estados Unidos, ¿no fue? Ah, sí, también fue actor. Sí. A ver, cada día uno aprende algo nuevo. Yo lo sabía. Y en el contexto, pues tiene mucho sentido porque están en los Oscars. También podemos, sí, como le dije a Iván, realmente tendríamos que saber mucho más del contexto, pero entonces lo que dice Iván tiene total sentido. En todo caso, dimos con la respuesta correcta. Got shot. Ahora, tengo no one y tengo kill. Got killed. O get killed. No one got killed.
Did you, for the movie role, Get hired. get hired, exactamente. ¿Por qué usó get y no got? Porque el did me dice que ya está volviendo todo en el pasado. Pues así lo vi, no sé. Exactamente, porque ya está el auxiliar, no necesito poner el verbo en pasado. Famous actors, millions of dollars for a film. Got paid. Got paid, si estamos hablando de una película en particular, que los actores famosos se les pagó millones de dólares por un film, por una película. Pero aquí, O sea, como... si estuviera hablando, digamos, de una película en específico, ahí sí pondría got paid. En pasado, sí, porque estamos diciendo lo que ocurrió para esa película en particular. Claro, eso Pero, es como un evento como continuo. y aquí, en este, bueno, más que continuo, es generalizado. Estamos generalizando que los actores famosos, pues en general, se les pagado millones de dólares por una sola película. Esto es algo que ocurre de manera habitual o rutinaria. Y recordemos que lo que es habitual o rutinario forma parte del presente simple. Entonces, por eso aquí la mejor opción es usar el get en presente simple. Teacher, Dígame. qué pena volverlo, pero casi no entendí la 3. O sea, ¿por qué si usamos did está como el get en presente? O sea, no entendí esa parte. Por lo que como explicó el compañero, él mencionaba que si yo tengo presente el auxiliar en pasado, ya el auxiliar me dice que esto forma parte de una acción que ya culminó. Quiere decir que al momento de yo utilizar el verbo, no necesito conjugarlo también en pasado, porque para eso yo ya puse el auxiliar. Esto se hace porque yo estoy planteando una pregunta. Ese es el motivo. Ah, ok. Sí, thank you, teacher, ya entiendo. Ok. Entonces decíamos que a los actores famosos de manera habitual o de manera generalizada, pues se les es pagado millones de dólares. Vamos con la quinta, dice, his car from in front of his house. Entonces tengo el verbo steal. Vamos a ver primero la oración, ¿no? Así como mencionaba el compañero. Si le buscamos un contexto, esto suena a algo que ocurrió o algo que puede ser generalizado, como rutina o hábito. Algo que ocurrió, desde la frente de la casa. Entonces, ¿cómo tendríamos que utilizar aquí esta respuesta? Got stole. Got stole. Stole es el participio de steal. ¿Cuál sería el participio de steal? ¿No es stole? Stolen. ¿Algo así? Stolen. His car got stolen from in front of his house. The little boy told a lie, and he... Estamos... Eso es lo que quiero preguntar. ¿Estaríamos hablando de pasado simple o presente simple? Pasado. Porque dijo una mentira, ¿verdad? Eso es una acción en pasado. Entonces, punish, ¿cómo lo utilizo acá? He got punished. Got punished. Ah, exacto, agregándole el got. Got punished. Ajá, pero entonces fíjense, aunque este verbo es regular, se le agrega ed, yo tendría que hacer una pronunciación con una T al final. Punished. Punished. Esa sería la pronunciación de este verbo. Got punished. Fue castigado. Everything will, little by little. And in this case, I need to use the verb do.
¿Done? ¿Cómo, Iván? Done. Ah, pero antes de done, ¿qué colocamos? ¿Get o got? Get, porque está el will antes. No sé. Sí, Get done. si tomamos en cuenta que will, aparte de ser un auxiliar de futuro, también es un modal, yo no voy a hacer ninguna modificación, así que dejo el verbo get. Get done. The test scores to the wrong person. And I have in here the verb send. What should I do? Sería got. Sería got sent, ¿no? Got quién? Got sent. Yes, got sent. Porque dice que perdón, sí, que creo que se equivocó de persona, ¿no? Las notas del examen a la persona equivocada. Entonces sí, Pero parece me dan a la que... persona que Exactamente. Entonces diría God sent. La penúltima. One student sitting on the exam. Entonces tengo el verbo catch. ¿Recuerdan que les mencioné catch? Got caught. Got caught. Coughed. Got coughed. Aquí suena más como K-O-F-T. Coughed. Got coughed. Shitting on Como the si fuera una exam. tos. Como si fuera una tos. Cough. Ajá, pero entonces cough es sin la T al final. La tos es mencionar la tos en inglés es sin la T al final. Aquí es coughed. Aquí sí suena la T. Ah, una tos con gargajo. Bueno, si le sirve recordarlo de ese modo, bien. Así es que se aprende. Sí, bueno, mientras le salga bien la pronunciación, eso es lo importante. Ok, la última. If you leave your car there, it might. Entonces aquí tenemos un verbo que no es tan usual, ¿no? Tow. Tow significa remolcar. Les digo todo con que este verbo es regular. Entonces, si es regular, ¿qué tendríamos que hacer? Got towed. Ok, might es un verbo frasal, ¿cierto? Por ser verbo frasal, yo no puedo conjugar el siguiente verbo. Los siguientes verbos después de un frasal, modal es la cosa. Might es un verbo modal. Después de verbos modales, pues nosotros nunca hacemos conjugaciones, siempre va en su forma base. Esa es una de las características de los verbos modales. Bueno, teacher, o sea que después de un verbo frasal. No, pero es que yo fui el que dije verbo frasal, pero no es frasal, es modal, perdón. Bueno, entonces después del verbo modal, del did o el will, va get, ¿cierto? Did, do o does son auxiliares, no son modales, pero tiene lógica si usted lo recuerda de este modo. Auxiliares y modales indican que el verbo siempre va a ir en la forma base. Eso sí lo puede recordar de ese modo. Si en la oración usted encuentra auxiliares como el did, do, and does, eso sería preguntas y negaciones. O si usted está encontrando un verbo modal como can, could, might, will tiene esa característica, es auxiliar y es modal también. Entonces, en esos casos, pues usted siempre el segundo verbo, es decir, el que continúa, siempre usted lo va a colocar en forma base, nunca va a estar conjugado. Por eso es que aquí en it might, get lo usamos en su forma base. Lo que sí se conjuga es el participio pasado del verbo para crear la voz pasiva. En este caso, tow, que es remolcar, se convertiría a towed. Towed. Tow con un sonido de D al final. Towed. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Yes, teacher. Yes, teacher.
Bien, entonces vamos a avanzar ahora precisamente lo que decía Iván. Todo esto que les estoy explicando nos lleva a echarle un vistazo a las oraciones de tipo negativas, interrogativas, para poder identificar cómo serían estas construcciones. Lo que vengo explicando nos lleva a este momento. Si yo voy a estudiar oraciones en voz pasiva para poder identificar en negación o en interrogación, les presento esta afirmación. Samsung cell phones are made in China. Si yo voy a negarlo, igual como ya ustedes saben, el not se lo agrego al to be. Samsung cell phones aren't made in Russia. Para hacer una pregunta basada en el verbo to be, que es lo que tenemos aquí con la voz pasiva, el to be pasa de primer lugar. Eso ustedes ya lo saben desde la 1.1. Entonces yo tendría, are Samsung cell phones made in Spain? Y si yo quiero hacerlo con una WH question, digamos que en este caso yo uso el where, la misma lógica, igual como ustedes ya lo han hecho anteriormente. Where are Samsung cell phones made? ¿Ustedes recuerdan qué sería una yes no question y una information question? ¿Recuerdan eso? No, teacher, no. No, nadie. Teacher, la information question creo que es el what, el where, el how. No sé, ¿me falta Los que algo más? los que serían WH question, todos los que Sí. incluyen WH question. Sí, ¿Y señor. recuerdas por qué es una information question? Pues porque se puede responder sí, no, pero siempre necesita como más contexto. Creo que era por eso, pero no sé. Vamos a hacer una práctica aquí entre todos. Digamos que yo me enfoco solamente en la siguiente pregunta. Se la voy a encerrar. Digamos que yo me voy a enfocar en esta. Are Samsung cell phones made in Spain? ¿Qué están entendiendo por esta pregunta? Que si los celulares Samsung están hechos en España. Ok, Son entonces, creados en España. si estamos hablando de que si son o no hechos en España, ¿qué tendríamos que responder primero? ¿Qué es lo primero que tendríamos que decir? Yes or no. Yes or Yes no. or no. Exactamente. Esa es la manera que ustedes tienen para poder identificar cuando estaríamos hablando de una yes no question. Porque la misma pregunta, yo intuitivamente puedo decir sí o no. Es decir, necesito primero confirmar o negar la información y luego sí doy la respuesta. ¿Los celulares Samsung están hechos en España? No. ¿Y saben dónde están hechos? China. China. Entonces, ¿cómo sería? Estos están hechos en China. Are made in They China. are made in China. They are made in China. Entonces, primero lo niego, coloco que no, que eso no es así, no, coma, y luego sí aclaro cuál es la respuesta que es. Ahora, si ya no sería are Samsung cell phones made in Spain, sino que ahora yo les pregunto, where are Samsung cell phones made? ¿Qué entendemos de esa pregunta? ¿Qué nos están preguntando? Un lugar en Lugar, específico. Ah, que dónde, ¿no? Que dónde son hechos los celulares Samsung. Entonces ustedes van a empezar a decir sí o van a empezar diciendo no. No, diciendo el lugar No, donde Una de las dos. diciendo Hay gente que uno pregunta así y responde sí, sí, sí. Pero eso ya es otro contexto. Eso ya es cuando no quieren prestar atención a lo que uno está hablando. Cuando están perdidos. Pero si a usted le dicen dónde, pues usted no va a decir no, ni sí, sino que inmediatamente va a decir el lugar. Si le dicen when, usted también inmediatamente va a responder el momento, cuándo es eso. Si le dicen what,
pues da la respuesta de qué es lo que usted considera es acorde a la pregunta. Esa es la diferencia entre una yes-no question y una information question. Esta que está acá es una yes-no question porque me obliga a responder con un sí o con un no. Y esta que está abajo es una information question porque no me pide confirmar ni negar nada, sino que de una vez me pide que yo dé la información. ¿Dónde? En China. Esa es la diferencia. Justo nosotros vamos a dedicarle esta clase a aprender esas diferencias, así que no hay problema, van a venir más ejercicios al respecto. Voy a continuar con otro. Swahili is spoken in East Africa. Swahili viene del país Suazilandia, si no me equivoco. Y este idioma es hablado en el este de África. Esa es la oración afirmativa. Tomando en cuenta el ejercicio anterior, ¿cómo consideran debería ser la oración negativa? Chile isn't spoken in East Africa. Sí, puede ser East África. Si yo considero que el país, pues, por lo que yo conozco, pues no está en África, sino que está en otro continente. Bueno, lo relevante aquí es decir que el is es el que recibe la negación, como lo vimos acá, aren't, aquí sería isn't. Si yo ya sé que Swahili es hablado en el este de África, pues ocurre en el este de África, no en Luxemburgo. Entonces, esto ya es subjetivo, ¿no? Porque ya usted puede cambiarlo por cualquier otro complemento, es decir, cualquier otra ciudad, país o continente del mundo, porque Swahili yo ya sé que es en el este de África. Entonces esta parte pues es ya subjetivo, usted lo puede cambiar como guste. Pero lo importante es saber que la negación de la voz pasiva lo va a recaer sobre el to be. Swahili isn't spoken. Ahora, si yo esto lo quiero convertir a una pregunta, tomando en cuenta el ejemplo anterior, ¿cómo pudiese ser? Is Swahili spoken in East Africa? Exactamente. Puedo decir Canadá, puedo decir Colombia, puedo decir East Africa, puedo decir Luxembourg. Eso ya es a decisión de ustedes. Lo importante es que ustedes pues dieron la respuesta correcta. El to be pasa de primer lugar y el sujeto, en este caso, the receiver or the object pasa a segundo lugar. Is Swahili spoken in... Y ahí inserte el lugar que usted quiera. Por lo menos yo coloqué Canadá. Y si yo quiero colocar una WH question, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la indicada si quiero hablar de una lengua de un país? Where Swahili is is spoken? What is spoken? Miren el ejemplo anterior. ¿Cómo sería? Empezamos con where. Van bien. Luego. Where is Swahili spoken? Exactamente. Where is Swahili spoken? Where es lo único que estamos incluyendo porque lo demás se mantiene. To be, receiver, past participle. WH question, to be, receiver or object, y el participio pasado. Where is Swahili spoken? ¿Vamos bien? Do you have any doubt? Yes. Perfect. Entonces, para yo identificar tipos de oraciones interrogativas, yo puedo hablar de preguntas directas. ¿Recuerdan cuando les dije preguntas directas y preguntas indirectas? Eso fue creo que en la unidad 8. ¿Lo recuerdan? Cuando hacíamos preguntas directas, por ejemplo, who is she? Y preguntas indirectas eran, do you know who she is? ¿Recuerdan esa clase? Yes, teacher. Ok, Yes, bueno, teacher. aquí volvemos a usarlo. Una pregunta directa puede ser una information question, que es lo que acabamos de hacer,
O puede ser una yes, no question, que es también lo que acabamos de practicar. Ambas pueden aplicárseles construcciones verbales en voz activa y en voz pasiva. Por ejemplo, si yo quiero empezar con una information question y quiero hacerlo en voz activa, entonces yo diría, when do you do your homework? ¿Qué significa when do you do your homework? ¿Cuándo haces tu tarea? Cuando haces tu tarea, exactamente. En voz pasiva, yo me enfoco en la tarea. Entonces yo diría, when is the homework done? ¿Qué estaría preguntando? ¿Cuándo está la tarea hecha? Exactamente. Si yo quiero hacerlo con yes, no question, yo diría, do you do your homework? ¿Eso qué significa? ¿Haces tu tarea? ¿Haces tu tarea? ¿Haces tu tarea? Muy bien. En voz pasiva, yo puedo agregarle otra cosa. Yo puedo decir, is the homework done by noon? La tarea es hecha por no sé qué no. Noon es un periodo del día. Mediodía. ¿Está la tarea hecha por el mediodía? ¿Hasta el mediodía o algo así? Al mediodía, ajá. Al mediodía. Ah, ¿Está la tarea hecha para el mediodía? Es decir, antes de que ya pasemos a la tarde, estoy indagando si ya estaría hecha. Vamos a practicar con otros más. Digamos, what song do you sing? Volvamos, estamos ahora haciendo otra vez una pregunta de tipo informativa, information question. A modo de information question, ¿qué estoy indagando? ¿Qué canción ¿Qué canta? canción canta? En voz pasiva, what song is sung? ¿qué canción está sonando? ¿O estás cantando, perdón? ¿O cantó? ¿Cuál canción es cantada? Cantada. Si voy a una yes, no question, do you sing a song? ¿Cantas una canción? Is a song sung by you? ¿Esa canción es cantada por usted? Puedo decir, una canción es cantada por ti. Vamos a practicar con otra. Recuerden que en el A1.2 ustedes vieron algo muy particular de la WH question who. Cuando no sabemos quién ejecuta una acción, pues yo no puedo usar un auxiliar. Si yo no sé quién hace una acción, pues yo no sabría si decir do or does, ni tampoco puedo usar el did, porque los auxiliares siempre acompañan a un sujeto. Cuando yo no sé quién hace una acción, pues omito el auxiliar, evidentemente no tengo el sujeto, y pues ¿qué me queda? Me queda hacer una conjugación verbal para indicar en qué momento estoy indagando quién lo hizo. Por ejemplo, who wrote 100 Years of Solitude? ¿Qué estoy indagando? ¿Quién escribió 100 años de soledad? 100 años de soledad. Exactamente. ¿Quién escribió 100 años de soledad? En este caso, yo pudiese incluir también el by al inicio de la pregunta para decir en la voz pasiva, porque esto es lo que estamos indagando. By who is 100 Years of Solitude written? ¿Qué estoy indagando? ¿Por quién? ¿Por quién? Fue escrito 100 años de soledad. ¿Por quién diría es o está? Tengo esas dos opciones con el is. Es. O sea, Está no, escrito. ahí sería es, ¿no? ¿Por quién es escrita? ¿Quién es escrito? ¿Por quién es escrito? Porque estoy hablando de la novela. La novela 100 años de soledad.
Aquí hacemos una distinción entre masculino y femenino. Vamos con una yes, no question. Did Gabriel García write 100 Years of Solitude? Fíjense que como ahora estoy mencionando el que yo considero es el que hizo la acción, porque eso es lo que estoy indagando, menciono a Gabriel García, ese es un sujeto. Por lo tanto, teniendo el sujeto, yo puedo agregar el auxiliar. Ese es el motivo por el cual aquí yo uso did y aquí simplemente uso un verbo en pasado. Como aquí tengo el sujeto, quiero que me lo confirmen o me lo nieguen. Did Gabriel García write 100 Years of Solitude? ¿Qué estoy indagando? Gabriel García escribió 100 años de soledad. Exactamente, entonces ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo lo respondemos? Yes, Yes or no. Yes, he did, exacto. Podemos decir yes, he did, o podemos decir yes, he wrote 100 Years of Solitude. En voz pasiva, simplemente coloco el to be al inicio, porque en este caso el to be forma parte del grupo de auxiliares. Is 100 Years of Solitude written by Gabriel García? Noten que al final de la pregunta estamos colocando la construcción que ustedes aprendieron ayer, colocando el by a lo último. Un último ejercicio. Why did the boys organize the prom dance? ¿Qué indago con esta pregunta de information question de modo activo? Estoy haciendo una voz activa en esta pregunta. ¿Qué indago? ¿Por qué los chicos organizaron una danza de promoción, un baile? El baile de promoción, exactamente. Esto sería en voz activa. En voz pasiva, pues yo voy a destacar es la organización del baile de promo y by the boys, que no es tanto lo relevante, pues lo coloco de último. Why is the prom dance organized by the boys? ¿Qué indago? Porque el baile de la promoción es organizado por los chicos. Exactamente. Esto es information question. Ahora vamos con las yes, no question. En yes, no question yo puedo decir, did the boys organize the prom dance? ¿Qué entendemos con la pregunta? ¿Los chicos organizaron el baile de la promoción? Is the prom dance organized by the boys? ¿Fue organizado el baile de promoción por los chicos? Ajá, el baile de promoción es organizado por los chicos. Vamos ya entendiendo mejor estas diferencias entre direct question y con information question o yes, no question. ¿Queda más claro esto? Yes, teacher. Si hay dudas, pregunten, ¿no? Yo sé que uno no suele enfocar mucho estos temas de construcción de preguntas, pero ya en este nivel ya podemos hacerlo. Entonces, si hay dudas, eso es normal. Y pues cuenten que yo siempre les voy a intentar aclarar todas estas dudas que surjan. Teacher, pues prácticamente sería las de yes, no question que empiecen con do, does or did. Sí, con auxiliares, exacto. Con auxiliares y ya los otros sí con las W es question. W, H, question. Okay. Pregunta WH. W es question. Que ese es el nombre que más se consigue. También se les llama interrogative pronouns, pronombres interrogativos, también se les conoce. Bueno, entonces esto era preguntas directas. Directas porque me piden dar información directamente, bien sea respondiendo el meollo de la cuestión o respondiendo con un sí o con un no. Tenemos ahora las indirect question o embedded question. En estas, pues básicamente vamos a responder con una yes, no question. Eso es lo que sería la construcción, una construcción
la cual amerite que se responda con un sí o con un no. ¿Y por qué sería así? Bueno, porque recordemos que para esa clase nosotros utilizábamos expresiones como can you remember? Y eso es lo principal que estoy preguntando. Si puedes recordar o no lo puedes recordar. Si yo les digo, can you remember when Gabriel García wrote 100 Years of Solitude? ¿Cómo responderían a esa pregunta? Sería como, I don't know. No, I don't remember. No, I don't remember. Bueno, I don't remember es una respuesta coherente, ¿vale? Se puede utilizar, es comprensible, nadie le va a decir que usted está mal, pero hay otra forma también de responderlo. ¿Cuál sería? No, I I can't remember. I can remember, exactamente. No, I can remember. Sería otra forma porque como la pregunta parte de un modal, el modal can, entonces pues yo también puedo decir I can't remember. Esa sería otra forma de hacerlo. O simplemente decir no, I can't. Si fuese una negación, ¿no? Y si fuese una afirmación. Yes, I remember that. Yes, I remember, exactamente. Si yo lo hago en voz pasiva, yo puedo plantearlo de este modo. Do you know when 100 Years of Solitude was written? ¿Qué estoy preguntando? ¿Sabes cuándo fue escrito 100 años de soledad? Exactamente. ¿Sabes quién? Digo, Aquí estaríamos diciendo el cuándo. Estamos hablando del tiempo. ¿cuándo? Lo que quiero que ustedes recuerden en este aspecto, lo que quiero que podamos recordar es que cuando utilizábamos las indirect question o embedded question, recuerden que después de este enlace que hacemos entre la primera cláusula y la segunda cláusula, voy a señalarlo con óvalos para que lo vean mejor. Cuando tenemos estas preguntas indirectas que están unidas, como por ejemplo en este caso con un when, ya sabemos que la primera cláusula es la pregunta principal. Por eso cuando dábamos la respuesta decíamos no, I can't, o podíamos decir yes, I can, o decíamos como dijo Iván, que también estaba bien, decir yes, I remember. Esta es la pregunta principal. En la clase en la cual ustedes aprendieron las preguntas indirectas, les mencioné que todo lo que encontramos después de la pregunta indirecta se hacía una construcción de tipo afirmativa. Por eso es que ustedes ven el sujeto de primero, ven el verbo y el complemento, tal cual como era la construcción de oraciones afirmativas. Sujeto, verbo, complemento. Aquí ocurre lo mismo. Estoy usando when, quiere decir que la cláusula principal es lo que está antes, lo que tengo acá, el do you know, y lo que tengo después vendría siendo información más precisa de lo que quiero indagar. 100 Years of Solitude, en este caso sería el objeto o the receiver. Y después encontramos la construcción de la voz pasiva como si fuera una oración de tipo afirmativa. 100 Years of Solitude was written. ¿Recuerdan estos aspectos? ¿Recuerdan que estas oraciones se hacían de este modo? Yes, teacher. Entonces, puedo practicar con otra voz activa de una pregunta indirecta. Did you notice what song was? ¿Qué estoy preguntando? Ese did you notice es si te diste cuenta. ¿Te diste cuenta qué canción era? Exactamente. Eso, la voz activa, la encuentro en esta parte. Song was.
Did you notice what song? Did you notice what song was sung? ¿Te diste cuenta qué canción sonaba? Bueno, ¿Fue song cantada, exacto. Ah, sí, sí. Would you mind explaining why the boys organized the prom dance? Would you mind explaining why the boys organized the prom dance? Teacher, would you mind explaining? ¿Me podrías explicar? ¿Te importaría explicar? Ah, ok. ¿Te importaría explicar por qué los chicos organizaron el baile de promoción? Exacto, y si lo hago con voz pasiva, would you mind explaining why the prom dance is organized by the boys? ¿Te importaría explicar por qué el baile de graduación es organizado por los chicos? Exactamente. Entonces, ¿bien en este aspecto? So far, so good. Any doubt? ¿Le quieren tomar captura a esto antes de borrarlo y avanzar? May I continue? Yes, teacher. Yes, teacher. Great. Entonces borro esta parte. Bueno, ya lo siguiente es que ustedes me digan cómo podemos identificar cada una de estas preguntas. Les voy a mostrar, por ejemplo, esta. Who did you see? Who did you see? Entonces tenemos, ¿es una pregunta directa o indirecta? ¿Es una information question o una yes no question? Estoy preguntando en voz activa o en voz pasiva. Primero, ¿directa o indirecta? ¿Qué opinan? Directa. Directa. Que es lo mismo que yo diga, who did you see? Es una pregunta directa. ¿Es una information question o una yes no question? Information question. Question. Information question. Active voice or passive voice? Active voice. Active voice. Active voice, muy bien. Who saw her? Direct or indirect? Indirect. Direct. Sigue siendo directamente quién la vio. Ahora, information question or yes no question? Information question. Question. Information question. Active voice or passive voice? Active. Active. Active, exactly. Who was seen by you? Indirect question. Direct question. Indirect. Miren que allí no está, antes del who, no está construcciones como can you remember, could you please tell me, do you know. Antes de eso, pues no tengo esas construcciones. Por lo tanto, es una pregunta directa. ¿Me iba a preguntar algo? Sí, ahí dice, ¿quién fue visto por usted? Ajá, ¿quién fue visto por ti? Uy, pasó el motorizado. ¿Quién tiene el micrófono encendido así? Lo siento. Ando en el trabajo. Por favor, colabórenme. Who was in by you? Es una pregunta directa. Ahora, information question or yes no question? Information question. Question, question. Information question. Active or passive? Passive. Passive, exactamente. Esa es la diferencia en esta pregunta. Está construida en voz pasiva. Voz pasiva porque tenemos el to be seguido de un participio pasado y además estamos agregando un by para mencionar el agente de esta acción. Ahora, whom was she seen by? Direct. Direct question. Ajá. Direct. Information or yes no?
Information. Information. Active or passive? Passive. 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 Did you see her? Direct question. Direct question. Then, Yes or no question. Yes. Yes, I know. yes, no question. Active. Active. Active voice, exacto. Was she seen? ¿Ella fue vista? Direct. Direct question. Information or yes, no? Yes. Yes, no. Yes, no. Yes, no, exactly. Active or passive voice? Active. Active. Passive voice. Passive. Porque estamos usando el to be y además tengo un participio pasado, seen. Es como si yo dijera, she was seen. Ella fue vista. ¿Lo captan? Yes. Teacher. Can you remember if you saw her? Indirect. Indirect. Aquí sí es una indirecta. Es una pregunta indirecta porque lo principal que pregunto es que si puedes recordar. ¿Puedes recordar si la viste? Esa sí es indirecta. Information or yes, no question? Yes, no question. Yes, no question. Yes, no question porque tendría que decir si puedo o no puedo recordarlo. ¿Voz activa o voz pasiva? Voz activa. Active. Active. Active voice, exactly. Do you know when she was seen? Indirect. Indirect. Information or yes, no? Yes, no. Yes, no question. Yes, no question porque me están diciendo que si yo sé, yo tengo que decir si sé o no sé. Ahora, ¿voz activa o voz pasiva? Passive voice. Passive voice. Passive voice, exactly. Are you sure what the answer is? Indirect question. Direct question. ¿Directa o indirecta? Indirect. Indirect. Ajá, vamos a profundizar un poco más. ¿Por qué sería indirecta? Porque le está preguntando, o sea, lo principal es si está seguro. Exactamente. Y que si está seguro, pero ¿acerca de qué? De la respuesta. De la respuesta. ¿De cuál es la respuesta? Exactamente. Entonces, esto es una pregunta indirecta. Primero, ¿estás seguro o no estás seguro? Y ahí es donde se responde, bueno, sí o no. Entonces, esto es una pregunta indirecta. This is an indirect question. Ahora, information or yes, no question? Yes, no question. Yes, no question. Active or passive voice? Active. Active. Active voice, exactly. And the last one. Can you tell me if the bread is cooked in the morning? Indirect. Es indirecta, ¿por qué? Por el can you tell me. Y entonces, ¿qué es lo que es principal en esa pregunta? Que si le puede Que si le puede decir. ¿Con qué se está cocinando en la mañana? Que si me puede decir, es lo principal, si me lo puede decir o no. ¿Acerca de qué? De que si el pan es cocinado en la mañana. Entonces, es una pregunta indirecta. Information question or yes, no question? Yes, no question. Yes, no question. Active or passive voice? Active. Passive voice. Passive. ¿Por qué es passive voice? Porque está el to be, está, o sea, está en pasado participio. Exactamente. Tengo el verbo to be conjugado con bread, que sería is, y aparte del to be está continuado por un participio pasado que es cook. Es cocinado. Is cooked. Esto es lo que me indica la voz pasiva. Además, antes de salirme de acá, les recuerdo, en las preguntas indirectas tengo esta primera parte, lo que me enlaza a la siguiente cláusula, y como todo lo demás vendría siendo una construcción de tipo afirmativa, aquí tenemos todos los elementos de una afirmación. The bread, que en este caso es the receiver or the object. Tengo la construcción en voz pasiva, que sería is cooked. Y lo demás, in the morning, eso ya es complemento de la pregunta.
Así que en este pedazo que está acá, encontramos una construcción de tipo afirmativa donde yo puedo evidenciar la voz pasiva en este pedazo. Is cooked. Well, guys, les dejo esta última. Ya va, me faltó uno. No, bueno, dejémoslo hasta aquí. Les iba a dejar una actividad, un cuadro como este para que ustedes pudieran identificar, pero no, mejor dejémoslo hasta aquí. Para el B2, perdón, ustedes ya pasarían es al B1. En el B1, ustedes ya van a practicar a mayor profundidad todos los tiempos verbales, que hasta los momentos, como ustedes ya saben, solo nos enfocamos en simple present y también en past simple, solo estos dos. Pero también tenemos en present continuous, tenemos en past continuous, present perfect, past perfect, future simple, future con be going to también, incluso con verbos modales y con verbos modales en tiempos perfectos. Eso pues ustedes ya lo practicarían para el siguiente nivel. Les pregunto, did you like this class? Yes, teacher. Did you understand? Yes, teacher. Apuesto que esto no lo vieron en el colegio. No, Jamás. sí. Es mucho por procesar.